Organización de datos. Los datos son información que se recoge. Esto puede ser opinión de las personas sobre un tema, edad o sexo de encuestados, dónde viven, cuántas personas viven en una casa, qué tipo de sangre tienen un grupo de personas, etcétera. Hay datos que pueden ser de mucha utilidad a diferentes o profesionales en la toma de decisiones para resolver problemas o para mostrar resultados de investigaciones. Una vez que se haya recogido toda la información, se procede a crear una base de datos donde se registran todos los datos obtenidos. Algunas veces, si los datos son muy complicados, se codifican. Esto quiere decir que se coloca en una palabra clave que identifica un título muy largo. Cuando ya está elaborada la base de datos, se parece a una tabla, como este de aquí. Este es un ejemplo de las frecuencias relativas acumuladas y las frecuencias relativas acumuladas. Adicionalmente, es opcional, se pueden incluir dos columnas, sexta y séptima, representando la frecuencia relativa y la relativa acumulada, tanto por 100. Esto es en porcentaje, multiplicando las dos frecuencias por 100. Allá la I, por ejemplo. Construcción de una tabla de frecuencias con datos agrupados. Se emplea cuando hay un número muy alto de datos. Estos se agrupan en intervalos o clases para facilitar su tabulación y análisis. Está indicado para representarlos en un histograma. Como en el caso anterior, se utiliza tanto para variables cuantitativas como para variables eh, cualitativas ordinales. Los pasos iniciales para formar una tabla de frecuencias con datos agrupados están encaminados a determinar el número de intervalos y definirlos. Los pasos son obtener el rango R de los datos, es la diferencia entre dato mayor y menor del conjunto de valores que toma la variable tabular. Se llama también amplitud total. R igual X max menos X mínimo. Fijar cuántos intervalos o clases se desea. Se entiende a que el número de clases sea impar y que esté entre 5 y 15. Hay dos maneras de hacerlo: a criterio del investigador o mediante el método de Sturges, que emplea la siguiente fórmula. Como la podemos observar, está aquí, donde n es el número de intervalos, el logaritmo natural o base 10 y n es el número total de datos. El resultado se redondea al número entero más próximo. 3. Determinar la amplitud de intervalo o clase 1. Es el resultado de dividir rango R o amplitud total por el número de clases o intervalos n que se han fijado. Tenemos la fórmula. El valor obtenido en esta división no tiene por qué ser un número entero. En ese caso se redondeará al valor entero más próximo. Los dos redondeos, el que se haya podido hacer en el número de intervalos n y, y el de la amplitud de intervalo 1, modificarán el valor de la amplitud total o rango, apareciendo un nuevo valor ajustado con los valores definitivos, repartiendo las diferencias entre R y R, entre los extremos del rango. Formar los diferentes intervalos o clases partiendo del valor mínimo del nuevo rango R. Cada intervalo tendrá unos extremos A y B separados por la amplitud de clase o intervalo 1. Cada intervalo está representado por la llamada marca de clase, es la medida entre sus extremos. 6. A partir de las clases, a partir de la columna de las clases se formarán las columnas de las frecuencias. Aquí están los ejemplos.
Las notas de los alumnos del examen final de estadística calificado de 0 a 10 son los siguientes: 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3 y continuamos. Con los datos obtenidos elaborar una tabla de frecuencias con 5 intervalos. Resolvamos en la que es más fácil, ¿verdad? Yo creo que sí. Simón, está más fácil. Ok, hallamos el rango R, X más y el mínimo, igual a 10 y menos, igual es 10. El número de intervalos K lo proporciona el enunciado del problema, K igual 5. Calculando la amplitud de la clase, R sobre K igual 10 sobre 5 igual 2. Halla los límites de inferiores y superiores de cada clase y se elabora una tabla de frecuencia. Tenemos los intervalos del 0 al 2 y del 2 al 4. Marca de clase 1, frecuencia absoluta 8, frecuencia acumulada 8, frecuencia relativa 0,22. Ya la cogí. Bueno, vayamos explicando este ejemplo. La marca de clase la sacamos por el intermedio entre 0 a 2, que es 1. Como lo vemos aquí representado, tenemos de 2 a 4, tenemos el 3, de 4 a 6 tenemos el 5, de 6 al 8 tenemos el 7, y de 8 a 10 tenemos el 9. La frecuencia absoluta es el valor de 0 a 2, cuántas veces se repite el número. Por ejemplo, ahí tenemos que de 0 a 2 se repite 8 veces. Subimos un poco y vemos que de aquí hasta el 0 hasta el 2 hay 8 números repetidos. Ok, continuamos. Así sucesivamente con los demás. De 2 al 4 tenemos 7. Para la redundancia que no tomamos el número 2, sino que empezamos ya desde 3 hasta el 4. ¿Cuántas veces se repite? De 4 a 6 tenemos el 8, 8 números repetidos. De 6 a 8 tenemos 6 y de 8 a 10 tenemos 6. Para la frecuencia acumulada tienes que sumar los números. Por ejemplo, 8 sumado con 0 es 8. 8 sumado con 7 da 15. 15 sumado con 8 da 23. 23 sumado con 6 da 29. 29 con 6, 35. Cabe recalcar que el número que salga aquí, al final de la tabla, tiene que ser igual al total de toda la frecuencia absoluta. Para sacar frecuencia relativa, usamos esta parte, esta de aquí, y la dividimos para 35. Ahorita tengo la calculadora. Aquí. Ponemos 8 dividido por 35 y te sale el primer resultado, que es 0,22. Aquí en la calculadora no lo redondea, mientras que en la frecuencia relativa, si está redondeado, no hay problema, se puede redondear. Y así sucesivamente continuamos haciendo las demás de 4 a 6, de 6 a 8 y de 8 a 10. Para sacar la frecuencia relativa acumulada, tenemos que dividir la frecuencia acumulada que tenemos aquí. Tenemos el 8, así mismo, 8 dividido para 35 y te sale 0,22. Y repetimos el mismo paso que hicimos en la frecuencia absoluta, con la frecuencia absoluta, hasta llegar al total, que en ambos totales debe ser 1, sino que en este de aquí ya el 1 va en el total y acá el resultado de la relativa tiene que ser igual al total de la frecuencia, perdón, el resultado de la absoluta tiene que ser igual al resultado de la relativa, de la frecuencia relativa. Todos estos decimales tienen que ser un total de 1. Ok, continuemos. Omitamos el sonido de mi mamá. Gráficos estadísticos, llamado también diagrama. Es una representación visual de datos estadísticos por medio de puntos, líneas, barras, polígonos o figuras asociadas a escaleras de medición, que permite una fácil comprensión de la información en su conjunto. La representación gráfica de datos estadísticos cubre una amplia variedad de tipos y modalidades para diversos fines de consultas y análisis de la información. Sin embargo, en la presentación de estadísticas oficiales, las opciones se reducen a la utilización de aquellas que facilitan la consulta para los usuarios.
En ese contexto, los tipos gráficos son gráficos de barras, gráficos de líneas, gráfico circular o de torta, y cartogramas o mapas estadísticos. Gráficos de barras. Los gráficos de barras son los datos que se representan por medio de rectángulos de igual base sobre el eje de conceptos. Tenemos un ejemplo de edades y el número de alumnos. Aquí tenemos los ejemplos. De 18 vemos que el número de alumnos de 18 años tiene 3. Y aquí representado en la tabla vemos 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y continuamos. De 18 a 3 marcamos aquí la mitad. Esas son la tabla de barras, el diagrama de barras. Te va especificando por medio de una barra el valor que está aquí visualizado. Gráfico de líneas. En este tipo de gráficos los valores del indicador se representan con un conjunto, los cuales se unen mediante líneas para facilitar la visualización del comportamiento del indicador. En estos gráficos se emplea cuando es necesario representar las tendencias de una serie de datos y datos numerosos o continuos. Los gráficos de línea pueden cubrir periodos de minutos, horas, días, semanas. Un ejemplo de esto tenemos la barra de fichajes de Europa. Digamos, Pervis Estupiñán, un ejemplo. Pervis Estupiñán estaba valorada en 4 millones cuando empezó la temporada. Y puede que con los partidos que juegue, con sus actuaciones, si sus actuaciones son muy buenas, va a subir. Dependiendo de cómo vaya él trabajando su año o sus días, él va bajando o subiendo su valor en el mercado. Las tablas siempre va a fluctuar entre de subida, va a subir el precio o de bajada va a bajar. Ese es un ejemplo que les puedo dar. Gráfico circular o de torta. Estos gráficos nos permiten ver la distribución interna de los datos que representan un hecho en forma de porcentaje sobre un total. Los gráficos circulares son adecuados para recalcar la magnitud relativa de componentes del total. Los gráficos de torta es el más usado en todas lo usan la mayoría de personas en todas las